¿Cuántos alguna vez fueron decepcionados por algo o por alguien? Levante la mano. Todos en algún momento fuimos decepcionados por algo o por alguien. Más de uno puede contar historias tristes, más de uno puede contar historias trágicas, más de uno puede decir, ay, pastor, no me haga acordar. Pero quiero decirle hoy día, y quiero llevarlo a un punto donde usted pueda tomar una decisión y vivir de una manera diferente. ¿Por qué somos decepcionados? Porque tenemos expectativas y nuestras expectativas no se cumplen. Y quiero que veamos una historia en el Segundo de Reyes, capítulo 5, dice: cierto general del ejército del rey de Siria llamado Naamán era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. ¿Qué dice? Naamán era leproso. Él tenía fama, tenía fortuna, tenía seguidores, era admirado aún por el rey, era un hombre valiente, victorioso, tenía un palmarés impresionante como militar, pero era leproso. Ninguno de nosotros le gustaría ser como Naamán, ¿no es cierto? Un día, una joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora, pongan atención porque la historia empieza a tomar una curva interesante. Una joven esclava le dijo a su señora: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta. Yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha llevando consigo 30,000 monedas de plata, más o menos $200,000, y 6,000 monedas de oro, más o menos 7.5 millones de dólares, y 10 mudas de vestidos. Eso significa la mejor marca que puede haber en el planeta. Habían por ahí otro $1,000,000, ¿no es cierto? Entonces dice que también llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ay, 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 que se puso bueno esto. En cuanto el rey leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar la vida y de quitarla? Para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra. La lepra era incurable. La lepra sigue siendo incurable, hermano. Y dice: ¿cómo pueden ver? Solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. Ay, 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 diga, tócale que estaba, esto se puso bueno. Digo. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y su carro de guerra. Usted se imagina, hermano, el tanque de guerra, la tanqueta de guerra de Naamán, todo el séquito que lo acompañaba y el cargamento con los regalos, con oro, con plata y con vestidos, lo mejor de la mejor marca. Entienda, mujeres, que Damasco era el top de la moda en aquel tiempo y las telas más caras y más famosas se obtenían de Damasco, de donde venía Naamán. Entonces Eliseo, póngale atención, mandó a un mensajero que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne volverá a ser como antes era y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y luego alzaría la mano y me tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Abana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré limpio también si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Hasta allí la lectura en la Reina Valera contemporánea. Naamán estaba enfermo. Naamán tenía una enfermedad incurable. Por la gracia de Dios, su esclava
conocía al Dios de Israel y conocía que había un profeta que podía sanarlo. Y Naamán tiene una oportunidad. Él viajó más o menos 100 kilómetros desde Damasco hasta Dotán, que era el lugar donde estaba hacía base Eliseo. Y desde Dotán hasta el Jordán había que bajar unos 28, 30 kilómetros. ¿Ya? Ahora, Naamán fue donde Eliseo para que lo sanara. Él estaba necesitado. Síganme, ¿sí? Había recibido una recomendación de su joven esclava. Portaba cartas del rey que validaban la petición y el estatus que él tenía. Buscó al rey y luego el rey lo deriva con el profeta porque el profeta escuchó. Ahora llevaba regalos, ofrendas y finanzas para honrar al hombre de Dios. Llevaba alrededor de $8 millones, hermano. Escuchen, es lo que más o menos él llevaba ahí. Ahora él esperaba ser sanado y esperaba que sus ofrendas y sus presentes fueran recibidos por el profeta. Pero sufrió un choque de decepción. Sufrió un choque de decepción. ¿Por qué? Porque sus expectativas no se cumplieron. Eso es lo que causa que nosotros nos decepcionemos. Ahora, es razonable tener expectativas en la vida, ¿sí? Pero nosotros necesitamos recordarnos que solo nosotros somos los que, por el deseo de nuestro corazón, por nuestros entornos, por cualquier cosa nuestra, ¿sí? Somos nosotros los que construimos las expectativas. Ahora, sufrimos decepción porque no sucede lo que esperamos. Mira, hermano, no hay cosa más singular que cuando tú estás esperando un regalo y tú dices, ay, esta persona me debe haber traído algún regalo. Le digo esto porque ya algunas semanas es mi cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces mira, llega alguien con un regalo y dice, wow, tiene que haber traído un buen regalo. Entonces envuelve y háganse a un lado y abre. Ay. ¿Cierto? ¿Qué? Y te siente aquí y se te pasan ideas, ¿no? Y muchos de nosotros hemos actuado bajo los efectos de la decepción. Entonces, actuar bajo los defectos de la decepción, porque la decepción te lleva a estados deprimentes, desgastantes. La decepción te desgasta el psiquis. Entonces tú piensas cosas raras. Hay gente que se ha quitado la vida producto de la decepción. Hay gente que ha abandonado todo producto de la decepción. Hay gente que se metió en vicios y todavía no sale producto de la decepción. Ahora, si las personas y las circunstancias te pueden llevar a estados extremos por causa de la decepción. Piensa por un momento que hay gente que se decepcionó de Dios y del profeta. O sea, piensa cuando esa decepción no te la creó Dios, sino que tú te creaste expectativas y Dios no llenó esas expectativas porque tú estabas esperando una película y te pasaron otra película. Tú estabas esperando una cosa y Dios no hizo lo que tú esperabas, sino que Dios hizo otra cosa. Dios no lo provocó. Fueron nuestras expectativas. Y porque no se cumplieron nuestras expectativas, entonces, fíjate, te decepcionas de Dios. Y eso puede pasar. Es como que tú corras al altar y dices, yo voy a correr para que el pastor me ponga la mano. Y resulta que yo no te puse la mano encima.
Tú viniste tal vez a esta reunión o viniste a una reunión y dijiste, como el pastor siempre saluda en la puerta, hoy día yo sé que cuando el pastor me salude será la confirmación de que él... Y ese día yo no saludé, me quedé acá para tomarme una foto con alguien. Y te decepcionaste de Dios. Estuviste orando por mucho tiempo y Dios no respondió. O te dieron una palabra y Dios no ha respondido. Ahora, quiero contarles de algunos que les sucedió igual. Job perdió todo. Job perdió su salud. Job perdió todos sus hijos. Job perdió toda su fortuna. Y perdió, hermano, incluso su salud. Dice que tiene una sarna de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, hermano. Una sarna. Pero dice la Biblia en Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Su esposa le reprochó: persistes en tu vida piadosa viendo todo lo que Dios te ha hecho. Ponle atención. Maldícelo y muérete, le dijo ella. Pero él respondió: hablas como una necia, pues que hemos de recibir de las manos de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable. En todo esto Job no pecó ni de palabra. Fíjate, la mujer le dijo: Dios te causó esto. Pero él, aunque quizás tenía decepción en su corazón, no actuó gobernado por la decepción. Noemí había emigrado hacia Moab con su esposo y sus 2 hijos. Pero años después, Noemí regresa a Belén sola, es decir, viuda, sin sus 2 hijos y con una nuera moabita. Sus hijos y su esposo murieron en el exilio. Y escúchala a Noemí en Ruth capítulo 1, versos 20-21. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí? Escúchala. Sarai, la esposa de Abraham, llevaba ya 10 años intentando tener hijos porque había recibido una promesa de parte de Dios. Dios mismo le había dicho que les iba a dar hijos, le iba a dar un hijo. Pero después de 10 años de intentar, de orar y de ver que cada retraso, la prueba de embarazo decía negativo, oiga, ¿sabe qué se le ocurrió? Escuche lo que dice la Biblia. Hasta ese día Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo. Génesis 16, 1, 2. Pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava, tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Ahora, quiero que veamos el peligro de las expectativas equivocadas. Dice que Naamán fue a ver al profeta, fue a ver al rey, y el rey lo derivó del profeta, y se detuvo frente a la casa del profeta. ¿Usted se imagina? Quiero que construya esa escena en su mente. Y allí frente a la casa del profeta, él espera que el profeta salga, lo salude con los honores que tiene. Es el militar de más alto rango de Siria, ¿ya? Y anda con un séquito, trae ahí millones de dólares en regalo. ¿Y qué hace el profeta? El profeta le manda a decir con el siervo. Voy a exagerar un poco, porque usted se imagina el siervo y se seca los mocos. Perdón que estoy con gripe. Le manda a decir el profeta que vaya al río Jordán, 30 kilómetros para allá, y se sumerja 7 veces y quedará sano, su piel será como niño. Y dice: ¿cómo? Y se fue. ¿Cómo? No va a salir, no va a orar por mí, no me va a poner las manos. ¿Qué se ha creído este profeta? Yo pensaba, como dice, yo pensaba. Hay otra versión que dice: yo creía, yo esperaba. Expectativas.
¿Cuál es el peligro? El peligro es que, fíjese, es interesante, porque cuando tú tienes las expectativas equivocadas, se te nubla la mente, se te nubla el corazón, se te nublan los sentidos naturales y espirituales. Dice que se enojó y se puso furioso y se fue. ¿Por qué? Porque Eliseo no salió a recibirlo, porque le envió un mensajero, porque le envió un mensaje nada convencional. Porque no oró por él específicamente, porque no le impuso las manos, porque esas eran sus expectativas. Mira, hermano, cuando nuestras expectativas son destruidas, son ignoradas, nos entristecemos, nos cegamos, viene a nuestras vidas la distorsión, y es decir, todo lo oímos, lo vemos distorsionadamente, lo sentimos, lo percibimos distorsionadamente. Yo estoy seguro que no escuchó bien la última frase. Y tu lepra sanará, tu cuerpo volverá a ser como al principio. No escuchó bien. ¿Por qué había ido allí? ¿Para qué había ido? Para ser sanado. Le estaba proponiendo sanidad. Le estaba proponiendo sanidad. Sí. ¿Cuál era la diferencia? Que no era su manera. ¿Qué tenía que hacer? Caminar 30 kilómetros más. Ya había caminado 100. ¿Pero por qué se enoja? ¿Por qué dice la otra versión que se enfureció y salió de allí enfurecido? Como decía la abuelita, fúrico. Se fue fúrico. La última frase del profeta decía, serás sano de la lepra. Y por eso había ido. Eso lo escucharon todos. Pero él se dio la vuelta, dice, Naamán recibió un choque de decepción. Y quiero llevarlo a este punto, porque hermano, todos podemos llegar a un punto donde por causa de la decepción, nuestros sentidos naturales y espirituales pueden nublarse y luego actuar bajo distorsión. Naamán se enoja y se va mientras va diciendo. Usted se imagina como ese muchacho que va renegando ahí. ¿Alguien conoce eso? Los preadolescentes que están acá. Tú no querías eso. Y le dice, mijito, vaya limpio, vaya barra todo el patio y lave todo. Nada más que iba enojado, iba furioso, iba renegando, iba refunfuñando. ¿Por qué a mí? Todas las veces a mí. Fíjense la pregunta que describe la decepción. Cuando recibe la noticia de que tienes que irte a sumergir 7 veces en el Jordán y quedaría sano, la pregunta es, debió haber sido, nada más, esto es lo que tengo que hacer. Sí, nada más, eso es lo que manda a decir el profeta. Vamos muchachos al Jordán, ¿no es cierto? ¿Era así o no era así? Sí era, pero ¿sabe? Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Eso muestra el choque emocional, el choque de decepción que él tuvo.
Él cuestiona la propuesta del profeta, cuestiona la propuesta de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos cuestionado las formas de Dios? Por eso siempre le digo, cuando oremos, no le demos ideas a Dios. Él es Señor, Él está sentado en el trono y gobierna todo, gobierna las naciones y gobierna nuestras vidas. Él es Dios, digno de ser exaltado y adorado. Él es Señor, soberano, dueño de todo y de todos. Él es Dios. Y entonces Él hace como Él quiere. Yo pensaba que el profeta vendría a verme. La decepción manifiesta, ¿sabe por qué? Porque sus ideas, sus pensamientos, sus expectativas fueron ignoradas. Yo recuerdo cuando el primer año de matrimonio es un año de ajustes para los que están casados. Y a todos los recién casados, al año siempre se le pasan las ideas de que me casé con la mujer equivocada, me casé con el hombre equivocado. ¿Ya? Eso es normal. Eso es pues, el año de ajustes. Ahora, sí, yo recuerdo que vivíamos en un apartamento pequeño y a mi esposa le gusta mover y decorar y tiene esa unción, ¿cierto? Y alguna vez me decía, a ver, muévese, muévele para acá. Muévese para allá. No, mejor por acá. No sé cuánto tiempo llevábamos, hermano. Estaba muy entretenido ellos así. Y yo. ¿No es cierto? Le dije, espérate, mi amor, espérate. Lo agarré, medí los muebles, medí la sala, hice un dibujo. Le dije, mi amor, ahí muévalos. Y ya cuando decida, ahí me dice, ¿ya? Ay, yo porque soy arquitecto, imagínese el hermano que me dice un día, pastor, mi esposa me hace mover para allá, después me hace mover para acá. Ya, disfrútalo, le digo. Cuando tus ideas y tus pensamientos no son hechos, entonces te decepcionas. Y aún puedes llegarte a decepcionar de Dios. Yo pensé que Él vendría, se pararía delante de mí, invocaría a su Dios. Esa era la idea que Él tenía. Levanta su mano, diga, Dios siempre tiene un mejor plan. Es que Él traía una película, hermano. ¿Ah? Él traía una película. Y a veces traemos películas cada que vamos a un encuentro con Dios. Yo pensé que ser cristiano era diferente. Él quería, él esperaba, él tenía una expectativa de ser sanado con sus métodos, ideas y formas. Él había planeado un show en su mente y es que era el leproso más famoso de Siria. Claro, pues. Ahora, mire, hermano, ¿por qué lo traigo a este punto? Le quiero contar aquí, hermano, escribí 4 mensajes, llegué hasta la mitad de 4 mensajes. Qué difícil que fue predicar esta semana, hermano. ¿Sí? Y yo decía, esta es la palabra. Y ya cuando llegaba a cierto punto decía, no, el Espíritu Santo me diciendo, no. 4 borradores, ahí quedaron. Y aún cuando estaba terminando esto, no sé por qué, pero en un momento ya fue firme. Esto es lo que tienes que decir. Ya viernes, casi 7 de la noche. Por lo general el jueves está listo. Ahora, mire, si nosotros por causa de la decepción dejamos que nos gane, podemos perder la intervención poderosa de Dios en nuestra vida. ¿Qué hubiera sucedido? Fíjate, él dice, ¿acaso los ríos de mi ciudad no son más limpios y no son mejores que todas las aguas de este país? O sea, ¿se imagina? ¿Sí lo ven?
Eso parece cuando las parejas están enojadas y están peleando. Le dice, tú nunca haces esto, tú siempre haces eso. ¿No? Pero cuando estamos enojados decimos nunca y siempre, ¿no? Y nunca es nunca y siempre es siempre. ¿Sabes? Y no nunca es siempre ni siempre es nunca. Si está con la esposa, dile, no, nunca es siempre y siempre es nunca. ¿Acaso lo dice que se fue furioso de allí? Usted puede imaginar la escena. Tal vez algunos de ustedes pueden decir, no lo diga. Me identifico, pastor, así soy yo. Por causa de que sus expectativas fueron hechas a un lado, que su imaginación fue ignorada, se enoja, se enfurece, se va, menosprecia la propuesta del profeta, menosprecia el plan de Dios para su vida. Pensemos en esto. Si Job hubiera blasfemado contra Dios y se hubiera dejado gobernar por la decepción, hubiera terminado como un leproso y mendigo. Así hubiera muerto Job. Si Noemí se hubiera dejado gobernar por la decepción y la amargura que cargaba y no hubiera regresado a Belén donde debía regresar, y si hubiera ido a cualquier otra ciudad, a cualquier otro país, hubiera muerto como una viuda y mendiga. Si Abraham no se deja convencer por la decepción de la esposa, no tuviéramos hoy los problemas que tenemos en Medio Oriente. Porque por causa de que Abraham tiene un hijo con la esclava, todavía hay problemas en el mundo. El mundo paga la factura del hombre de fe que se dejó llevar por la decepción de su esposa. Si Naamán continúa enojado y se deja gobernar totalmente y se va, regresaría a Siria y moriría como el leproso más famoso que rechazó la voluntad de Dios para su vida. Eso hubiera pasado. Pero sus criados, mira, él va, ponle atención a esto, no te puedes perder de esto. ¿Quién lo envía donde el profeta? Aunque lo envía el rey, él va por la palabra de una sierva. ¿Quién le da el mensaje de parte de Dios? El siervo. ¿Quiénes lo convencen de que vuelva? Los siervos. Usted y yo, lo primero que necesitamos recordar es que vivimos para servir a Dios. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ay Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho lávate y quedarás limpio. Y Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Ahora, quiero darle una ruta antes de terminar. ¿Qué hacer cuando sufrimos decepción? Para la próxima decepción que le toque, ¿ya? La próxima decepción para muchos será hoy día mismo, porque no va a ganar quien quieren que gane, ¿ya? Entonces, hoy día mismo, sí. Entonces, hoy día mismo se va a decepcionar. La primera cosa es cálmate. El Señor es quien gobierna según sus planes. Lo primero que necesitamos es calmarnos. Toca que está y dile, cálmate, es paso 1. Número 2, respira y gestiona las emociones que produce la decepción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando sale el siervo y entonces por la vestidura ¿cómo es? El sirio reconoce que no es el profeta, entonces ya ahí empieza a enojarse. Y cuando el siervo empieza a hablar, se empieza a enojar más. Y responde ya enfurecido y se va. Entonces, por eso lo segundo es respira y gestiona bien las emociones que produce la decepción. El enojo, la ira, la tristeza. ¿Estás aquí conmigo? Número 3, escucha con corazón de siervo. Porque el problema de Naamán
el mayor problema de Naamán era el orgullo. Por eso Dios necesitaba matarle el orgullo. ¿Ya? Escucha con corazón de siervo. Muchas veces, hermano, alguien te estás enojado y alguien te viene a decir, mira, le voy a recomendar algo. ¿Qué? Dime, a ver ya. Yo sé que ustedes no son así, pero algunos son. A ver. Mire, yo le voy a dar una idea. ¿Qué idea? Habla. Desembucha, a ver, ya. Yo sé que ustedes no son así, pero algunos. Número 4. Mantén el enfoque y el objetivo principal. A ver, ya está bien. No pasó lo que yo quería, pero ¿qué era? ¿Qué era? ¿Ah? En este caso, sanarme. Y él dice, te vas a sanar. Entonces ya está. Mantén el enfoque y el objetivo principal. Número 5. Sé humilde. Humildad ante todo, hermano. Mira, hermano, si hay algo que Dios detesta, porque dice que Dios detesta, es la soberbia. Dice que Dios a los altivos y a los soberbios ni siquiera los voltea a ver. La versión del 60 es elegante, dice que al soberbio lo mira de lejos. No, lo que dice en el hebreo es que Dios nunca voltea a mirar a un soberbio. Nunca voltea, porque el orgullo tiene raíz en el ángel caído. El orgullo, la soberbia y la altivez tienen raíz, nacieron en Satanás. Entonces cuando somos orgullosos, altivos y soberbios, nos estamos pareciendo igualitos al diablo. Se lo voy a repetir. Cuando somos soberbios, altivos y orgullosos, somos igualitos al diablo. Ahora sí que está al lado. Tócale así. ¿Ya? Dios detesta. Mira, hermano, escúchame. No es que Dios no le parabola, no, Dios los detesta. Hay cosas que Dios odia. Y una de esas es el orgullo, la soberbia y la altivez. Porque dice, sé humilde. Diga, hay que ser humilde. Hay que vivir en humildad. ¿Qué es la humildad? En una frase corta, es estar dispuesto a aprender siempre de toda persona, en toda circunstancia. Y número 6, obedece a Dios y atiende el consejo. Bendito sea Dios, hermano. Naamán dejó de ser leproso porque atendió el consejo de sus siervos, hermano. Si no hubiera regresado famoso, pero leproso. Con plata, pero leproso. Y hay gente que prefiere andar con su pecado, o sea, con su lepra, pero no humillarse delante de Dios. La lepra es signo de muerte y signo de pecado, pero muchas veces preferimos cargar la lepra porque no queremos someternos a lo que Dios dice. Y entonces usted va a caminar en la visión, Dios le va a dar a alguien de aquí, hermano, seguro que si Dios le quiere matar el orgullo, le va a dar un discipulador de esos discipuladores medio raros que tenemos nosotros aquí, hermano. Una de las cosas que Dios nos mató el orgullo acá, hermano, nuestro apóstol, el apóstol Zoe es medio raro, hermano. Le voy a confesar algo aquí, hermano. Si hay algo que a mí me ha gustado siempre, yo amo y disfruto mucho, y yo lo que más admiro es el don magisterial. Y por lo general, hay aquellos que pueden hacer una enseñanza y una predicación así, muy exegética, muy ordenada. Y Dios me manda a un padre espiritual, me conecta a un padre espiritual que es el otro extremo. ¿Ya? Y a mí no me gustaban esos predicadores que gritan. Y hasta gritón soy yo ahora ya. Se te pega lo de tu papá. Oye, hermano, pero ¿sabe qué? Esas son las formas que Dios hace para matarnos el orgullo. Así que cálmate porque Dios es quien gobierna. Respira y gestiona bien las emociones que producen la decepción. Escucha con y atiende el consejo. Dios puede decepcionarte.
¿Cuántos creen que Dios puede decepcionarnos? Sí, Dios puede decepcionarte. Te lo voy a mostrar. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 y 10. 7 al 10. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. ¿Cuál era el problema que tenía el apóstol Pablo? Es que por tanta revelación, tanto conocimiento, al menos hablaba 7 idiomas, dicen algunos que 20 dialectos, era como un PhD, era como un doctor de Harvard en este tiempo, era una eminencia. Era un hombre con mucho conocimiento, experiencia, revelación, milagros. Y dice que él es el único hombre que se le ha permitido ir al tercer cielo y escribirlo. Y está en la Biblia, el apóstol Pablo. Y dice, para que no me exaltara, para que no se me pegue el orgullo, dice que Dios envió un aguijón en mi cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofeteara. Es decir que cuando al apóstol Pablo se le venía esa cosa rara de sentirse como manavita de ese 4K, lo venía un demonio, lo cogía, ¡pah!, lo cacheteaba. Algunos de nosotros necesitamos uno de esos para que nos cachetee de vez en cuando. Ay, dile el de lado, yo creo que están hablando de ti, dile. Le pegó un cachetazo, dice. Escúchame, porque ahí no termina todo. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces había pedido? Hay una versión que dice en 3 ocasiones diferentes. Pablo fue llevado a extremos. Hay un escritor que dice que hay 17 posibilidades que sería el aguijón de la carne. Pero lo cierto es que Pablo dice claramente aquí que cuando se le venía esa cosa rara del orgullo, venía un demonio que Dios le daba permiso para que le pegara un cachetazo. A algunos de nosotros nos hace falta un cachetazo de vez en cuando. Y dice que le había pedido 3 veces que se lo quite. Mira, ¿que le quite qué? Al demonio que lo bofeteaba y el aguijón que tenía en la carne. ¿Y qué le dice Dios? Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo el Señor? Con mi gracia tienes suficiente. Diga conmigo, con su gracia es suficiente. ¿Qué dijo el Señor? Con su gracia es suficiente. Es decir, te voy a decepcionar, no te voy a responder, no te voy a decir que sí. Te voy a dejar a ese demonio para que te siga cacheteando cada vez que te pones orgulloso. Por eso dice Pablo, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es su fuerza. Aleluya, aplaude lo que Él vive. Le digo rápidamente algunas cosas para terminar. Entonces, leyendo esta circunstancia de Pablo, encuentro que el peor enemigo que tenemos no es el diablo, somos ese que miramos en el espejo cada día. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. La única persona que va a impedir que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Nadie más. El orgullo es una plaga que tenemos que quitar de nuestra vida, hermano. No tenemos nada de qué enorgullecernos. Todo lo hemos recibido. No, pastor, aquí donde me ve, yo me he ganado todo. Para que, no me vengas con esa vaina. Dios te dio la vida. No me vengas con eso. Dios te dio la inteligencia. Dios te dio la sabiduría. Dios te ha dado todo. No tienes de qué enorgullecerte. No tenemos de qué enorgullecernos. Es que, pastor, usted no sabe que yo soy pila para los negocios. Dios te dio ese cerebro. Y Dios te dio las ideas. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Entonces no podemos andar con esas cosas raras. El orgullo es algo que tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Mantenernos siempre humildes. Ahora, quiero que entienda que los no de Dios suelen ser para protegernos o sencillamente para marcar propósito.
Se lo veo con Jesús. Marcos capítulo 14, versos 32 al 36, en la Reina Valera contemporánea. Dice, al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. Hermano, ¿sabe qué estaba orando Jesús? Que el ser humano sea salvo, pero que yo no tenga que morir. Es que él veía tu cara y mi cara, hermano. Dice, por ese desgraciado voy a morir. Sí, hermano. ¿Cuánto no le fallamos a Dios? ¿Ah? Y él veía nuestro continuo como ser humano. Está diciendo, Padre, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, si estás orando mucho por algo, es posible que Dios ya te respondió. Es posible que ya Dios te dijo que no. Recuerda, su gracia es suficiente. Levanta tu mano, di su gracia es suficiente. Que nuestra debilidad no esté en nosotros solamente, que nuestra debilidad que esté totalmente en Dios. Porque cuando estamos con nuestra debilidad en Dios, entonces podemos decir como dice Joel, que diga el débil, fuerte soy en Dios. Que lo único que nos provoque orgullo sea ver el poder de Dios. Nada más, nada más. Solamente lo que Dios haga. Mira, hermano, el amor de Dios también es posible verlo en las decepciones. Ay, que de ahora en adelante, en la próxima decepción, la que es hoy día mismo, veas el amor de Dios. Ah, ¿está aquí conmigo? Ah, diga, tu gracia es suficiente. Diga, tu gracia es suficiente. Póngase de pie, diga, tu gracia es suficiente. Diga, tu gracia es suficiente. Que nuestra razón de vivir sea la misma que la de Cristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque escúcheme, se lo quiero leer porque tomé algunos minutos escribiéndola. El no del Padre a Jesús en Getsemaní, que lo llevó a la cruz, fue el sí del Padre para nosotros, que nos lleva en su gracia a la eternidad con Él. Wow. Sí, el Padre le dijo no a Jesús en Getsemaní. ¿Sabe para qué? Para decirnos sí a usted y a mí. Por la eternidad. Entonces, los no de Dios a veces solamente son cumplimiento de propósito. Cierra tus ojitos por un momento. Quizás has llegado a un punto donde te sientes decepcionado de Dios o de las circunstancias. Esta es una hora buena para que le digas, Señor, perdóname. Yo he estado viendo las cosas a mi manera. Esperando que tú hagas cosas a mi manera, Señor. Yo he estado pidiendo respuestas y ya tú me has respondido, Señor. Tal vez usted carga algo, porta algo. Tal vez tiene años orando por algo y no me refiero a la salvación, hermano, porque Dios sí va a salvar a las personas. Algunos son más duraderos que otros porque tienen su corazón endurecido, pero me refiero que hay cosas que cargamos y todavía están allí. Esta es una hora en que le decimos, Señor, me basta tu gracia. Vamos, cierra tus ojitos. Ora al Señor, dile, me basta tu gracia. Señor, perdóname porque he estado viendo de manera equivocada
he estado viendo, Señor, solo desde mi perspectiva, he estado siendo como Naamán, Señor. Quizás tú ya me has respondido y yo he estado como no lo hiciste a mi manera, he estado allí necio, dando vueltas, esperando una respuesta que tú ya me diste, Señor. En esta hora me acerco a ti, Padre, para pedirte perdón, para clamar tu presencia en mi vida. Vamos, haga su oración en este momento. Ayúdame. Yo quiero invitarle a esas personas que aún no le han dado su corazón a Jesús. Si usted está aquí y aún no le ha entregado su vida a Cristo o ha vivido apartado de Dios, ha vivido lejos de Cristo, este es un día de salvación. Este es un día donde Dios lo trajo aquí para atraerlo a Él. Y usted puede hacer esta oración creyendo. Le diga al Señor Jesús, yo entiendo que te necesito. He estado viendo desde una perspectiva incorrecta, pero hoy puedo mirar que tú eres Dios, que tú eres Señor, que eres bueno, que tú gobiernas y que tus planes son perfectos, Señor. Por eso yo te pido perdón por mi pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que vengas y ocupes el primer lugar en mi vida. Te recibo como Dios, como Padre, como Señor. Te doy gracias porque yo sé que tú eres Dios y que por la fe y por la gracia de hoy y por la eternidad soy tu hijo, soy tu hija. Si te hizo esta oración por primera vez, le dio su corazón a Jesús, mientras la iglesia sigue orando, yo le pido que me levante su mano derecha bien alto.